Buenos días, estimados participantes del diplomado en el curso de Derecho Administrativo. Nuevamente tengo el gusto de saludarlos. Con ustedes, Verónica Mireya Proaño Montalvo, actual defensora pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y egresada del doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo el gusto de brindarles el desarrollo del tema del día de hoy sobre el procedimiento administrativo de los sujetos y asimismo de los sujetos de este procedimiento administrativo. Quiero hacer mención que en el desarrollo de esta clase, para mejor comprensión de todos los participantes, iré desarrollando a manera de comentario diversos artículos del Código de Procedimiento Administrativo, que si nosotros revisamos tal cual la ley, podemos ver que es un tanto fácilmente de entender, pero es necesario y productivo tener también un comentario de artículo por artículo de la ley 27444. Asimismo, he podido recopilar cierta casuística en la cual pues vamos a poder apreciar cómo se desarrollan determinados litigios, ¿no? Y cómo se aplica la ley en determinados procedimientos administrativos, en tanto por las partes privadas como por la parte pública, en lo que corresponde a los sujetos. Bien, como ya se lo he señalado en anterior oportunidad, los temas a desarrollar en el curso, bueno, hoy día, como les he mencionado, el tema a desarrollar es el que corresponde al procedimiento administrativo y a los sujetos del procedimiento. Anteriormente les he podido mostrar cuál es la jurisprudencia que se ha tocado, que se ha podido desarrollar, como es la sentencia del Tribunal Constitucional, la 2050 del año 2002. Asimismo, sobre la sentencia que desarrolla el principio ne bis in idem, la presunción de inocencia, el principio de reserva de ley y el principio de legalidad. También tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, la 90/2004, sobre acción de amparo, en la que se desarrolla lo referente a la motivación y el principio de razonabilidad. Es importante siempre dejar en claro las normas legales básicas del derecho administrativo, la Ley del Procedimiento Administrativo General, la 27444, el Decreto Supremo 013/2008 IUS, la Ley de Silencio Administrativo, que ya la desarrollaremos en otra clase, la 29.060, y supletoriamente la aplicación del Código Civil y el Código Procesal Civil. Entrando al tema del procedimiento administrativo, conforme lo regula el artículo 29, ¿qué nos dice el artículo 29? Que se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Entonces acá vayamos al comentario en sí. Conforme a la ley, conforme a este artículo de la ley, acá se recoge una concepción procesal de vanguardia. Y bueno, hubiera sido preferible hablar de proceso y no de procedimiento, ¿no? Entendido como el conjunto de actos concatenados con un inicio y con una finalidad, así como dictado de una dinámica interna normado por la ley. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Podemos entender que tanto lo que es el proceso y el procedimiento tienen en común que ambos son una serie o sucesión de actos convenidos, pero mientras que en el proceso esta serie de actos se desenvuelve ante un tercero independiente e imparcial que está por encima de las partes y termina en un acto judicial, en una sentencia que tiene la fuerza de verdad legal. Sucede entonces que el procedimiento es la serie o sucesión de actos coordinados que termina en un acto administrativo, en una decisión de la autoridad administrativa que no tiene por supuesto el carácter de cosa juzgada.
Por ello se ha dejado a decir que todo proceso comporta un procedimiento, pero en cambio no todo procedimiento implica o comporta un proceso. Entonces, es importante tener en claro esta diferencia que existe entre proceso y procedimiento. Asimismo, también hay una similitud que se considera en la doctrina entre lo que es el proceso y procedimiento, aunque con objetos teleológicos de primero y formal el segundo. En uno se dice en el proceso que es la actividad del Estado que genera infinidad de procedimientos largamente más cotidianos y numerosos y mucho más abstrusos y complejos que los procesos, que los conceptos de proceso y procedimiento han de quedar reservados entonces a lo jurisdiccional y a lo administrativo. Entonces debiera entenderse más o menos así, ¿no? Que el tema del proceso va hacia lo que es estrictamente judicial, ¿no? Y el tema procedimiento va a lo que es netamente administrativo. Entonces, sin embargo, existe una relación entre el procedimiento administrativo y el derecho administrativo. Podemos señalar que el derecho administrativo regula en su unidad la función administrativa en sus más diversas manifestaciones, es decir, sujeto, objeto, desarrollo, efectos, garantías jurídicas, administrativas y en otras distintas. Por ello, entonces podemos afirmar que el procedimiento administrativo en cuanto a causa normal de la función administrativa constituye una materia regulada por el derecho administrativo. Las normas reguladoras del procedimiento administrativo entonces carecen de autonomía y forman parte del derecho administrativo. ¿Y cómo sería entonces este tema del proceso? ¿Cómo quedaría entonces este tema del proceso administrativo? El proceso administrativo es parte del derecho procesal administrativo y parte del derecho administrativo. Las reglas que rigen el procedimiento administrativo son en alguna medida reglas que hacen al derecho de fondo más que a la pura tramitación, y esto contribuye a indicar que la ubicación del estudio del régimen jurídico del procedimiento administrativo debe efectuarse dentro del derecho administrativo. Se podrá concluir entonces en esta frase, ¿no? Que la relación entre el derecho administrativo y el procedimiento administrativo es de género a especie. Bien, ¿qué nos dice el artículo 30 de la ley? Nos señala que los procedimientos administrativos que por exigencia legal deben iniciar los administrados ante las entidades para satisfacer o ejercer sus intereses o derechos, se clasifican conforme a las disposiciones en procedimiento de aprobación automática o de evaluación previa por la entidad, y este último a su vez sujeto, en caso de falta de pronunciamiento oportuno, se va a clasificar en el silencio positivo o silencio negativo. Por ello, cada entidad, conforme a ley, debe señalar cómo se regularán o cómo se tramitarán estos procedimientos en su texto único de procedimientos administrativos, los que comúnmente conocemos como los denominados TUPA. Y en estos TUPA se deben seguir los criterios establecidos en el ordenamiento. Sobre qué nos dice el artículo 31 respecto al régimen del procedimiento de aprobación automática. Esto es interesante. A ver, nos dice que en el procedimiento de aprobación automática la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa exigidos en el TUPA de la entidad. Es decir, a ver, sigamos con el desarrollo del siguiente punto. En este procedimiento, las entidades no emiten ningún pronunciamiento expreso confirmatorio de la aprobación automática, debiendo solo realizar la fiscalización posterior. Sin embargo, cuando en los procedimientos de aprobación automática se requiera necesariamente de la expedición de un documento sin el cual el usuario no puede hacer efectivo su derecho, el plazo máximo para su expedición es de 5 días hábiles, sin perjuicio de aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de la presente ley. ¿Qué nos dice el tercer punto sobre este régimen del procedimiento de aprobación automática? Que como constancia de la aprobación automática de la solicitud del administrado,
basta la copia del escrito o del formato presentado conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor. Asimismo, en el punto 4 de este artículo de la ley se señala que son procedimientos de aprobación automática sujetos a la presunción de veracidad aquellos conducentes a la obtención de licencias, autorizaciones, constancias y copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, siempre que no afecten derechos de terceros y sin perjuicio de la fiscalización posterior que realice la administración. Vayamos al comentario. ¿Qué podemos comentar nosotros sobre este régimen de aprobación automática? Que nos acerca un tanto a los beneficios para los administrados respecto al transcurso del tiempo. Bien, este artículo tiene su antecedente en la Ley de Simplificación Administrativa, que fue la Ley 25.035, la que ya está derogada. Entonces, conforme al antecedente de este artículo, se ha procedido a la clasificación de los procedimientos administrativos que pueden iniciar los administrados ante las diversas entidades que se encuentren dentro del ámbito de competencia de la ley. Vamos ahora a comentar punto por punto. Entonces, respecto al primer procedimiento, el de aprobación automática, debemos entender como tal al aquel referido a las licencias, autorizaciones, copias certificadas o similares que habiliten para el ejercicio continuado de actividades profesionales, sociales, económicas o laborales en el ámbito privado, las cuales se entenderán aprobadas desde su presentación siempre que no afecten derechos de terceros. Estos procedimientos de aprobación automática están sujetos a fiscalización posterior que realizará la administración, la que mediante el sistema de muestreo verificará si las declaraciones de los documentos, informaciones y traducciones presentadas por los administrados son auténticas y veraces. En el caso de comprobarse el fraude, falsedad en las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones, la autoridad puede disponer el pago de una multa por parte de los administrados a favor de la entidad entre 2 y 5 unidades impositivas tributarias. Y además, si la conducta constituye un ilícito penal, se comunicará al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que en este procedimiento de aprobación automática es un procedimiento que generalmente cualquier administrado puede desarrollar ante la ventanilla de la administración y que con la sola presentación de su documento se entiende por decirlo así, aprobado. No obstante ello, cabe pues luego una verificación posterior por parte de la administración para ver si la información consignada en estos documentos son realmente veraces, ¿no? Bajo apercibimiento de que si constituyesen delitos, esto se podrá informar al Ministerio Público. Sobre el segundo procedimiento, referente al de evaluación previa. En este procedimiento se encuentra sujeto, en caso de pronunciamiento oportuno, a un silencio administrativo negativo y, a su vez, un silencio administrativo positivo. Entonces, en este procedimiento, el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva no puede exceder de 30 días hábiles. Esto es importantísimo, el tema de los plazos, los 30 días hábiles. Este procedimiento de evaluación previa se encuentra sujeto a fases que resultan necesarias para poder producir adecuadamente un acto administrativo. En conclusión, podemos distinguir entonces dos tipos de procedimiento administrativo: el constitutivo o de producción de acto administrativo y el de impugnación de los actos administrativos. En realidad, el procedimiento de impugnación es al mismo tiempo un procedimiento de producción o de constitución de un nuevo acto administrativo, que sería el acto que se dictara para decidir la impugnación. Bien,
Pero acá debemos tener en claro, ¿no?, el tema de lo que es el silencio negativo y el silencio positivo, ¿no? Que el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva no puede exceder de 30 días hábiles. Bien, vayamos al desarrollo del de la siguiente disposición, del siguiente artículo. El tema del silencio administrativo positivo ya lo desarrollaré en otra sesión en relación con la ley del silencio administrativo. Continuando el comentario respecto al artículo 32 de la ley del procedimiento administrativo respecto a la fiscalización posterior. ¿Qué nos dice el artículo 32? Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática o evaluación previa queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado. Vemos que este artículo tiene bastante relación con el artículo anterior sobre el tema de la fiscalización posterior, que en realidad es importantísimo. Tiene mucho que ver con la veracidad que tiene la información que nosotros brindamos en declaraciones juradas o formatos que presentamos ante la administración. Entonces, conforme el punto 2 del artículo 32, la fiscalización comprende no menos del 10% de todos los expedientes sujetos a la modalidad de aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo en cuenta el impacto que en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la concurrencia de fraude o falsedad de la información, documentación o declaración presentadas. Cabe mencionar, como ya se los he dicho, que esta fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de Ministros. Y en el caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior. Y si lo hubiera, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento. Imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre 2 y 5 unidades impositivas tributarias, vigentes a la fecha de pago. Y además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el título 19, delitos contra la fe pública del Código Penal, esta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Entonces, mucho cuidado, ya que conforme a este artículo, al tenerse por veraces toda aquella información que nosotros presentemos a la administración pública, con esta fiscalización posterior podrían haber consecuencias. Entonces, en lo referido a la fiscalización posterior, se debe efectuar bajo determinadas condiciones. Acá vemos el tema del muestreo al azar con un mínimo del 10% de todos los expedientes sujetos a presunción de veracidad y hasta un máximo de 50, lo que no implica que en ciertos casos y circunstancias pueda la autoridad administrativa incrementar el porcentaje del universo a verificarse. Sobre el procedimiento de evaluación previa con silencio positivo. ¿Qué nos dice el artículo 33 de la ley? Nos dice lo siguiente: los procedimientos de evaluación previa están sujetos a silencio positivo cuando se trate de alguno de los siguientes supuestos: solicitudes cuya estimación habilite para el ejercicio de derecho preexistentes, salvo que mediante ellas se transfiera facultades de la administración pública o que habilite para realizar actividades que se agoten instantáneamente en su ejercicio. Recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Procedimientos en los cuales la trascendencia de la decisión final
no pueda repercutir directamente en administrados distintos del peticionario mediante la limitación, perjuicio o afectación de sus intereses o derechos legítimos. Como punto cuarto, todos los otros procedimientos e instancias de parte no sujetos al silencio negativo taxativo contemplado en el artículo siguiente, salvo los procedimientos de petición graciable y de consulta que se rigen por su regulación específica. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos observar aquí conforme a este artículo 33? Nos queda claro entonces que un procedimiento de evaluación previa requiere de una instrucción, sustanciación, probanza y pronunciamiento previos por parte de la administración pública y de acuerdo con la norma que está comentando, y de acuerdo con la norma que se comenta, ¿no? Los TUPAS deben considerar como procedimientos de evaluación previa con silencio administrativo positivo a las solicitudes que habiliten para ejercer derechos preexistentes cuando afecten a terceros, ya que cuando no se afecte a terceros, no se estaría frente a procedimientos de aprobación automática, ojo. Asimismo, tratándose de la impugnación de actos administrativos en silencio negativo producido en primera instancia. Finalmente, en cualquier tipo de procedimiento que no estén expresamente calificados como de evaluación previa o que no puedan afectar o limitar derechos o intereses de administrados distintos del peticionario o no comparecientes. Vayamos al artículo 34, correspondiente a la Ley de Procedimiento Administrativo, sobre los procedimientos de evaluación previa con silencio negativo. Conforme lo señala el artículo 34, los procedimientos de evaluación previa están sujetos al silencio negativo cuando se trate de algunos de los siguientes supuestos. En el primer supuesto encontramos cuando la solicitud verse sobre asuntos de interés público, incidiendo en la salud, medio ambiente, recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa nacional y el patrimonio histórico-cultural de la nación. Segundo, cuando cuestionen otros actos administrativos anteriores, salvo los recursos en el caso del numeral 2 del artículo anterior. Cuando sean procedimientos trilaterales y los que generen obligación de dar o hacer a cargo del Estado. Como punto 4, los procedimientos de inscripción registral. Y en el punto 5, aquellos a los que en virtud de la ley expresa sea aplicable esta modalidad de silencio administrativo. Y bueno, las autoridades quedan facultadas para calificar de modo distinto en su TUPA los procedimientos comprendidos en los numerales 1 y 4, si es que llegan a apreciar que sus defectos reconozcan el interés del solicitante sin exponer significativamente el interés general. ¿Qué podemos entender respecto a estos procedimientos de evaluación previa con silencio negativo? Este procedimiento está referido a los supuestos en los cuales los procedimientos administrativos de evaluación previa están sujetos al silencio administrativo negativo. Estos supuestos son una enumeración de procedimientos que, de considerarse con silencio administrativo positivo, afectarían el interés público. Entonces, estos procedimientos requieren de la decisión expresa de la administración. Bien. Vayamos a un caso en especial. Acá les puedo plantear un caso en especial en el Tribunal Constitucional con el expediente 1003 del 98 sobre una acción de amparo. Este caso me pareció interesantísimo respecto a una destitución de cargo de un vocal titular de la Corte Superior de Ancash. ¿Qué pasó acá con este doctor? El doctor interpuso un recurso extraordinario contra la sentencia de la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima. Entonces, el objeto, conforme a lo que se desarrolla en esta sentencia del Tribunal Constitucional, que les puedo brindar a manera de resumen,
Acá, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional? Enfáticamente el Tribunal Constitucional señala que el objeto en este caso del proceso constitucional es que el órgano jurisdiccional disponga la inaplicabilidad de la resolución administrativa de fecha 8 de agosto de 1991, que fue expedida por acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por la que se le impuso medida disciplinaria de destitución del cargo de vocal titular de la Corte Superior de Justicia de Ancash, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que peticiona acá este doctor? Peticiona que se le reponga en el cargo, o sea, busca él su reposición, ¿no? Volver al cargo. Y llega pues hasta el Tribunal Constitucional con su recurso de agravio. Según el demandado, se desarrolla en uno de los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional que según el demandado, la vía previa se habría agotado a consecuencia de su acogimiento al silencio administrativo negativo ante la omisión de resolución expresa frente a los recursos de reconsideración y de apelación interpuestos. Entonces, ¿cómo desarrolla este caso finalmente? ¿Cómo resuelve este caso finalmente el Tribunal Constitucional? ¿Qué pasa? El Tribunal Constitucional modifica el criterio y estima que por el contrario, el administrado ya ha transcurrido el plazo para que la administración resuelva el recurso impugnatorio impuesto y tiene la potestad entonces de acogerse al silencio administrativo y así acudir a la vía jurisdiccional o de esperar el pronunciamiento expreso de la administración. No, este caso es interesantísimo porque el Tribunal Constitucional estima que ya ha transcurrido el plazo para que la administración resuelva el recurso impugnativo impuesto. Entonces, sí se puede acoger o se acogió ya, el Tribunal Constitucional reconoce el silencio administrativo y que por tanto sí es pertinente que aquí el demandante, en este caso, pueda acudir a la vía jurisdiccional, ¿no? Entonces aquí a este señor, posterior a ello, se le dispone pues su reconocimiento en lo que respecta al silencio administrativo. Vayamos con el desarrollo, el comentario del siguiente artículo referente al plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa. ¿Qué nos dice el artículo 35 respecto al plazo máximo del procedimiento administrativo de evaluación previa? Nos señala que el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva no puede exceder de 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca procedimientos cuyo cumplimiento requiera una mayor duración. Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Que el plazo máximo establecido para el procedimiento administrativo de evaluación previa no se aplica a los procedimientos administrativos especiales, como el procedimiento sancionador o el trilateral, que se rigen por sus propios plazos fijados por su naturaleza. Desarrollando aquí respecto a la legalidad del procedimiento. Los procedimientos, los requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía, norma de la más alta autoridad regional, de ordenanza municipal o de la decisión del titular de las entidades autónomas, conforme a la Constitución según su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el texto único de procedimientos administrativos aprobado por cada entidad. Asimismo, señala respecto a la legalidad del procedimiento que las entidades solamente exigirán a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el numeral anterior. Entonces incurre en responsabilidad la autoridad que procede de modo diferente
realizando exigencias a los administrados fuera de estos casos. En el tercer punto de este artículo se señala que las disposiciones concernientes a la eliminación de procedimientos o requisitos o la simplificación de los mismos podrán aprobarse por resolución ministerial, norma regional de rango equivalente o decreto de alcaldía, según se trate de entidades dependientes del gobierno central, gobiernos regionales o locales respectivamente. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí respecto a este artículo 36? Que la fijación de los costos del procedimiento y el establecimiento de los requisitos para los trámites por las disposiciones como el decreto supremo para entidades del gobierno local, resolución de las más altas autoridades regionales para los gobiernos regionales y la resolución de su titular para las entidades autónomas constitucionales y la ordenanza municipal para las municipalidades. O sea, todas estas entidades son las que van a fijar los costos del procedimiento y el establecimiento de los requisitos para los trámites y las siguientes que son las conforme a las disposiciones mencionadas. Entrando ya a los sujetos del procedimiento, conforme a la ley del procedimiento administrativo general. ¿Quiénes son los sujetos del procedimiento? Para los efectos de las disposiciones del derecho administrativo, se deben entender como sujetos del procedimiento a los administrados y a las autoridades administrativas. ¿Ya? ¿Y quiénes tendrían que ser estos administrados? La persona natural o jurídica, que cualquiera sea su clasificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo cuando una entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás administrados. Y también, ¿quién es sujeto del procedimiento? La autoridad administrativa. ¿Quién es la autoridad administrativa? Entonces, conforme a la ley, el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos. Entonces, ¿qué podemos advertir aquí conforme a los sujetos del procedimiento? Este artículo en realidad señala cuáles son los sujetos que integran la relación jurídica que se da en el procedimiento administrativo. Estos sujetos son los administrados y el órgano administrativo representado por la autoridad. Se les puede llamar también como las partes del procedimiento administrativo, ¿no? Y entendiéndose pues de esta manera que los administrados se apersonan al Estado o que sin hacerlo se sabe de su existencia o se presume indiciaria o fundadamente, formándose un determinado expediente. Entonces vemos que conforme a este artículo, si el derecho que se invoca por parte de los administrados fuese excluyente, habrá tantas como administrados se disputen ese o mejor derecho. Si el derecho es de aceptación independiente a lo judicial, se habla de una parte, pero en lo administrativo siempre habrá partes. Cuando menos, pues una de ellas es siempre el Estado. Es importante tener presente que el procedimiento trae ineludible y felizmente una serie interminable de presunciones y ficciones mediante las cuales el derecho se esfuerza en crear causas unas veces o parámetros para otras, ¿no? A fin de atajar los excesos en el que el Estado es llevado a incurrir en la realidad sociológica dominante. Bien, vayamos al tema del contenido del concepto de administrado. Entonces, se consideran administrados respecto de algún procedimiento administrativo concreto a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, o aquellos que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la decisión a adoptarse. Entonces acá nos damos cuenta de que la ley claramente
claramente hace acá una consideración, ¿no?, respecto al contenido del concepto administrado, ¿no?, de quiénes son los administrados, ¿no? Y vemos acá que existen dos grupos. Pueden ser administrados entonces las personas naturales o jurídicas, las personas públicas o privadas. No se puede considerar administrados aquellas personas que se relacionan con la administración a través de figuras de derecho privado. Es posible también que la administración adquiera personería de derecho privado, ¿no? Acá vale tener en cuenta que el administrado será aquel que promueva el procedimiento administrativo en ejercicio de su derecho o invocando interés legítimo, tanto individual como colectivo. Inclusive es administrado aquel que, sin ser sujeto del procedimiento, si sus derechos o intereses legítimos puedan ser preteridos por la decisión que adopte finalmente la administración en el procedimiento instaurado por terceros. Vayamos al tema de la capacidad procesal. El tema de la capacidad procesal tiene mucha relación con lo que establece, ¿no?, el Código Civil. ¿Qué nos dice este artículo 52? Que tienen capacidad procesal ante las entidades las personas que gozan de capacidad jurídica, conforme a las leyes. Vemos acá que el tema de capacidad procesal a la que se refiere este artículo en mención es dada por, como ya les he mencionado, normas de derecho civil y también laboral, pero no por normas administrativas. ¿Qué deben? Entonces, por capacidad procesal debemos entender a la aptitud de poder intervenir en un proceso o procedimiento, ejercitando derechos, cargas y obligaciones de carácter procesal, sea en nombre propio o de otra persona, o para conferir representación convencional a favor de otra persona. Esta capacidad procesal, entonces, puede ser de dos formas: capacidad procesal plena o absoluta, por la que una persona puede comparecer por sí misma a un proceso, ya sea este contencioso o no contencioso. Y también vemos la capacidad procesal semiplena o relativa, por la que en forma excepcional la ley concede capacidad para comparecer en un proceso a ciertas personas que son incapaces tanto para ejercer sus derechos sustantivos como procesales. Respecto a la presentación de personas jurídicas, ¿qué nos dice la ley respecto a la representación de las personas jurídicas? Las personas jurídicas pueden intervenir en el procedimiento a través de sus representantes legales, quienes actúan premunidos de los respectivos poderes. Acá entra el tema de la representación a través de los poderes. ¿Qué podemos comentar sobre esta disposición? Bueno, al igual que en el caso de la representación de personas naturales, las personas jurídicas, para acudir a un procedimiento administrativo, deben seguir las reglas propias de su régimen jurídico y el de sus estatutos para ser representados. Todas las personas jurídicas que tienen existencia legal tienen capacidad para ser parte material en un proceso, pero no tienen la capacidad para comparecer directamente en un proceso, pues por tener un carácter abstracto, deben actuar en ejercicio de sus derechos materiales o procesales mediante representante, el que se encuentra señalado en la Constitución, su estatuto o escritura o documento de constitución. Sobre el tema de la libertad de actuación procesal, ¿qué nos dice la ley respecto al tema de libertad de actuación procesal? El administrado está facultado en sus relaciones con las entidades para realizar toda actuación que no le sea expresamente prohibida por algún dispositivo jurídico. Y también, para los efectos del numeral anterior, se entiende prohibido todo aquello que impida o perturbe los derechos de otros administrados o el cumplimiento de sus deberes respecto al procedimiento administrativo. Entonces, este artículo reconoce la libertad que tienen los administrados para realizar las diferentes actuaciones que contiene la norma, tales como la interposición de recursos, ejercer su derecho de petición consagrado en el artículo 2 de la Constitución, así como la presentación de reclamos o quejas. El primer párrafo de este artículo que comentamos está en relación con el principio constitucional consagrado en el artículo 2, inciso 24, literal A,
que señala que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Bien, sobre el tema de los derechos de los administrados. Son diversos los derechos de los administrados que la ley reconoce, pero es importante tenerlos en cuenta. Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo los siguientes: la procedencia de la atención del servicio público requerido, guardando riguroso orden de ingreso, ser tratados con respeto y consideración por el personal de las entidades en condiciones de igualdad con los demás administrados, acceder en cualquier momento de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes, los procedimientos administrativos en que sean partes, y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo, sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley. Acceder a la información gratuita que deben brindar las entidades del Estado sobre sus actividades orientadas a la colectividad, incluyendo sus fines, competencias, funciones, organigramas, ubicación de dependencias, horarios de atención, procedimientos y características. A ser informados en los procedimientos de oficio sobre su naturaleza, alcance y, de ser previsible, del plazo estimado de su duración, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Participar responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, asegurando su eficacia y oportunidad, al cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación, y exigirlo así a las autoridades. Ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. Conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la entidad bajo cuya responsabilidad son tramitados los procedimientos de su interés, a que las actuaciones de las entidades que les afecte sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible, al ejercicio responsable del derecho de formular análisis, críticas o a cuestionar las decisiones y actuaciones de las entidades, a exigir la responsabilidad de las entidades y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente, y los demás derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. Entonces vemos aquí que los derechos adquiridos por los administrados como consecuencia de la entrada en vigencia de la norma son los que, ya se ha enumerado, y nos damos cuenta pues que algunas veces muchos de los administrados desconocen sus derechos, y claramente en la ley se ha visto prácticamente la necesidad de tener que tipificarlos para que se puedan tener presentes, porque sucede en muchos casos que los administrados, al encontrarse frente a una tramitación con la administración, se dan muchos atropellos y no se respetan en realidad sus derechos, ¿no? Y felizmente vemos que la ley del procedimiento administrativo los está enumerando y los reconoce como tal. Sobre el tema de los deberes generales de los administrados en el procedimiento. Acá podemos advertir que la ley entonces hace una enumeración no solamente de los derechos, sino de los deberes de los administrados. ¿Qué nos dice el artículo 56 respecto a los deberes de los administrados en el procedimiento? Los administrados respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los siguientes deberes generales: abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias o de cualquier otro modo afectar el principio de conducta procedimental. Vemos aquí una similitud, ¿no?, con lo que sería un proceso judicial, sobre todo el hecho de no solicitar actuaciones meramente dilatorias. Y como ya les mencioné, el tema de la presunción de veracidad sobre aquellas pretensiones articuladas por parte de los administrados. Como otro punto, el artículo 56 nos señala el tema de prestar su colaboración para el pertinente esclarecimiento de los hechos. Asimismo, el proporcionar a la autoridad cualquier información dirigida a identificar a otros administrados no comparecientes con interés legítimo en los procedimientos, y comprobar previamente a su presentación ante la entidad la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. Sobre el tema de la autoridad administrativa, vemos aquí se ha desarrollado dentro de lo que es el tema amplio de autoridad administrativa, cuál es la fuente de competencia administrativa. Conforme al artículo 61
La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley y es reglamentada por las normas administrativas que de aquellas se deriven. En el punto 2 señala la ley que toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su competencia. Comentando esta disposición referente a las fuentes de competencia administrativa, vemos que la administración por sí misma no puede crear organismos ni asignarse competencias. La competencia de que goza en realidad la administración debe ser dada por la Constitución y por la ley. Sin embargo, no obstante ello, la autoridad sí está autorizada para dar normas administrativas que reglamenten las competencias asignadas a la entidad por el legislador. Desarrollemos ahora el tema de los deberes de las autoridades en los procedimientos. Vemos entonces que conforme a la ley, no solamente son los administrados quienes tienen los derechos y deberes, sino también aquí, ahora los deberes se señalan por parte de las autoridades en el procedimiento. Conforme a lo que dispone la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala pues una serie de deberes a cumplir por parte de la administración en este caso. Y entre ellos encontramos que se ha tipificado uno a uno los deberes que deben tener en cuenta las autoridades respecto al procedimiento administrativo. Y entre ellos son los siguientes: actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones, desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo, encauzar de oficio el procedimiento, abstenerse de exigir a los administrados el cumplimiento de requisitos, la realización de trámites, el suministro de información o la realización de pagos no previstos legalmente, realizar las actuaciones a su cargo en tiempo hábil para facilitar a los administrados el ejercicio oportuno de los actos procedimentales de su cargo, resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática, velar por la eficacia de las actuaciones procedimentales, procurando la simplificación en sus trámites, sin más formalidades que las esenciales para garantizar el respeto a los derechos de los administrados o para propiciar certeza en las actuaciones, interpretar las normas administrativas en forma que mejor atienda el fin público al cual se dirige, preservando razonablemente los derechos de los administrados y los demás que estén previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces vemos aquí que un tanto el legislador se ha preocupado por numerar estos deberes por parte de las autoridades del procedimiento administrativo general, ¿no? Entonces acá tanto las partes que son el administrado y la autoridad administrativa, ¿no? Si bien es cierto el administrado tiene derechos y deberes, aquí la ley nos ha señalado los deberes por parte de la autoridad del procedimiento. Sobre el tema de los conflictos de competencia y la abstención, dentro de este ámbito de los conflictos de competencia y abstención, se ha desarrollado el tema del control de la competencia. ¿Qué podemos aquí advertir sobre este tema de control de competencia? Sobre el tema de control de competencia, se ha señalado conforme a ley lo siguiente. Que recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según sea el caso para iniciar un procedimiento, las autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. Entonces, sobre este tema de conflictos de competencia y abstención, podemos entender que es una función de carácter público que consiste en decir el derecho con el propósito de alcanzar, ¿no?, la justicia. Debemos entender entonces aquí que la administración pública desarrolla actividades internas y externas concertando hechos y actos jurídicos. Estos resultan válidos si la actividad fue desplegada por el correspondiente organismo atendiéndose a sus atribuciones legales y tiene que haber actuado dotado de capacidad legal
Esta capacidad en el ámbito administrativo es lo que se conoce o denomina competencia, que viene a constituirse en un elemento esencial del acto administrativo. Sobre el tema de los conflictos de competencia. Sobre el tema de los conflictos de competencia, ¿qué nos señala la ley? Que la incompetencia puede ser declarada de oficio y una vez apreciada conforme al artículo anterior o a instancia de los administrados por el órgano que conoce el asunto o por el superior jerárquico. Bueno, y hasta aquí he podido desarrollar esta clase y me permito brindarles mi total agradecimiento por el interés y la atención prestada. Muchísimas gracias.